el poder que la familia necesita, el poder que necesita la familia cristiana, el poder que necesita la familia de Charlotte, el poder que necesita la familia en Estados Unidos, el poder que necesita la familia en Italia, el poder que necesita la familia latina, el poder que necesita la familia brasilera, el poder que necesita la familia cristiana en el mundo. ¿Cuál es ese poder? Para comenzar a entender ese poder, quiero que prestemos atención a este versículo. Este versículo, ¿cuál es? 73, 22. Salmo 73, 22. Está bien grande. ¿Da para leer? ¿Los hermanos de atrás lo ven bien? ¿Sí? ¿Se sacan los anteojos? Ah, entonces sin anteojos no lo verá. Hermanos, ¿sabe por qué lo coloqué así? En ese tamaño tan pequeño. Lo coloqué bien pequeñito para que no duela. Léalo, por favor. ¿Quién lo desea leer? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hablé con un hermano, estábamos en una conferencia y yo empecé la conferencia así: hermano, usted era una bestia, ¿no? Y el hermano: no, yo no era ni una bestia. Sí que era una bestia. Si usted está acá, era una bestia. ¿Y usted, hermana, era una bestia? ¿Cuándo es que nosotros, en el sentido figurado, obviamente, no para ofender, pero en el sentido figurado, ¿cuándo es que nosotros podemos entender que éramos una bestia? Cuando la primera parte del texto la aplicamos bien. Dice: tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué es lo que yo no entendía? No entendía cómo se debía vivir. Entonces yo era realmente torpe. Cuando yo entendí cómo tenía que vivir, entonces dejé de ser una bestia y pasé a ser un hijo de Dios. Hermanos, el texto lo puse bien chiquitito porque es una inyección con una jeringa grande así y una aguja bien gruesa. Para que entre ese versículo tenemos que caer sobre Jesús. Para que yo pueda decir: hermano, yo realmente me considero considero que era una bestia delante del Señor. No sabía vivir. No sabía vivir. Vivía según el Evangelio de San Yo. Vivía haciendo la voluntad de Dios a mi manera. ¿Se puede hacer la voluntad de Dios? Señor, quiero hacer la voluntad tuya, pero a mi manera. Cuando terminamos la oración, pero ahora ya la voy a hacer a mi manera. Hermanos, no se puede vivir el Evangelio a mi manera. La voluntad de Dios es ¿de quién? De Dios. No es mía, por lo tanto yo no puedo vivirla a mi manera, como yo quiero. No hay manera de sostener una familia viviendo a nuestra propia voluntad. Porque no puede jamás casarse una bestia con una cristiana o un cristiano, o una cristiana con una bestia y perdurar para toda la vida. O vence la bestia y te mancha, dicen en Italia. O te come. O el cristiano o vence el cristiano. Pero bestia y cristiano no pueden convivir. Si vence el cristiano, la bestia tiene que volverse cristiano. Si vence la bestia, el cristiano se volverá. Entonces no puede haber concordancia. Entonces, hermanos, con sabiduría se edificará la casa.
y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces a mí este versículo me encanta, me parece precioso. Quiero aplicarlo para mí, quiero que lo podamos compartir. Con sabiduría. Proverbios 1:7, leamos la Biblia, por favor. Yo no puse los textos aquí, todos los textos, porque me gusta que podamos tener un poco de comunicación con la palabra del Señor, ¿no? Y si ponemos todos los textos ahí, después ya nos hacemos muy tecnológico, después no abrimos ni nuestra Biblia. Leo. Proverbios 1:7. ¿Qué es sabiduría? Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las bestias desprecian dice insensato, pero un sinónimo de insensato, Salmo 73:22. Una bestia, un insensato, no quiere. El insensato no sabe. El insensato sabe. No quiere ser sensato. O sea, no quiere saber. Por lo tanto es una bestia. Porque la bestia no quiere saber. ¿Cómo hace la bestia? Le meto a un burro montés. ¿Cómo lo saco de su posición, el burro montés? Es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Entonces, hermanos, esa es la sabiduría con la cual se debe edificar la casa. ¿Cuál es la sabiduría? El temor de Jehová. El temor al Señor. Le tememos al Señor, por lo tanto, obedecemos su palabra. De esa forma, únicamente podremos edificar la casa. Y conciencia, ¿qué es? Conciencia se llenarán las cámaras. Yo encontré ese versículo, ustedes pueden aplicar otra cosa. Porque si el versículo lo leemos sin esos textos, da la sensación de que necesitamos una interpretación de sabiduría y ciencia. ¿Hay diferencia entre sabiduría y ciencia? Sí hay. Proverbios 18:15. Ustedes pueden encontrar otro versículo. Y si lo encuentran, por favor, pásenmelo. Me gustaría adicionarlo al tema. 18:15. ¿Quién lo lee, por favor? Rapidito, hermano. Ahí. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, sabiduría y ciencia o inteligencia son todos sinónimos de buscar al Señor, pero con el deseo de que Él sea nuestro maestro. El oído de los sabios busca la sabiduría. El necio no quiere saber. Hermanos, el necio no quiere saber nada. ¿Cómo es el marido necio? ¿Cómo es la esposa necia? ¿Sabe cómo es un necio? El necio no escucha consejos. O de otra forma lo podemos decir, escucha, pero no le interesa el consejo. Ese es un necio. Alguien lo aconseja, está bueno, pero hago mi voluntad. Ese es un necio. Ese es un hermano necio. Esa es una hermana necia que después forman una familia necia que no escucha consejos. Entonces, ese es un texto maravilloso. 1. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? El poder que necesita la iglesia. Desde mi punto de vista, he considerado, ustedes consideren como les parece mejor, que hay poder en seguir el plan divino de Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Hablamos de familia, vamos a empezar a hablar de matrimonio. Si hablamos de familia, tenemos que hablar de un matrimonio que forma después con los hijos su familia. Entonces hay un plan divino, hay poder en seguir este plan divino. Si usted quiere poder en su familia, los hermanos me dijeron la otra vez, hermano, sábado pasado, hermano, ¿te recuerdas? Hace 8 años hablaste de la familia, estuvimos con el hermano Moisés, aquí gentilmente nos invitaron para venir y fue una alegría para mí venir. Pero después cuando me dijeron, el poder que necesita la iglesia y que necesita la familia, en mi mente pasó
pasaron los conceptos que Dios vierte a cada familia. Si tú haces esto, tendrás victoria. Si tú haces esto, tendrás victoria. Entonces, eso es, si nosotros hacemos lo que el Señor dice, tendremos victoria. Entonces, hermanos, los ministros, entre comillas, pentecostales, las iglesias caídas, las iglesias pseudo cristianas, llaman a la gente adelante, le imponen las manos y los hacen caer de espalda, ¿cierto? ¿Sí o no? Mi deseo es también hacer caer de espalda hoy. ¿Pero cómo? Que cuando, no aquí, porque el ministro pentecostal llama a la gente aquí en la iglesia, adelante, y hace unas oraciones así estrambólicas y lo hace caer de espalda. Aquí en la iglesia. Mi deseo es que, después de escuchar estas reflexiones que vamos a escuchar, que son de la palabra de Dios, no mía, de la palabra de Dios, y el poder de Dios es el que va a trabajar, ustedes vuelvan a su casa y hagan caer de espalda a su esposa y a su esposo. Porque a decir, ¿qué pasó? Cambiamos nuestra forma de ser. Entonces no sería de ningún valor caernos de espalda aquí y después ir a casa y ser la misma persona, ¿cierto? Pero vaya a su casa con los principios de la palabra de Dios y haga caer de espalda a su esposa en su casa, haga caer de espalda a su esposo en su casa. Eso es muy importante cuando aprendemos los principios de la palabra de Dios. Poder en el plan divino de Génesis 2, 24 y 25. Vamos a ver cuáles son los principios que están incorporados aquí, que se reflejan aquí. Los principios más importantes del 24 y 25 son: por tanto, ustedes repitan las palabras que están en amarillo. Por tanto, el hombre a su padre y a su madre, y sí, a su mujer, y serán una. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé. Esos son los 4 principios. Son las 4 columnas del matrimonio. 4 columnas del matrimonio. Entonces yo lo ilustré así: 4 columnas. La primera columna, vamos a ver, repasamos en la Biblia. Hablamos Génesis, repasémoslo y veamos cómo se refleja eso en la columna que estamos viendo ahí. Génesis, capítulo 2. Dejará el hombre, por tanto, es la primera columna. ¿Cuál es? El primer principio, la primera columna de un matrimonio: separación. A su padre y a su madre. El que se casa, casa quiere. Si quiere casarse, tiene que tener un lugar donde ir a vivir. Porque si no, rompe esa columna. Vamos a ver cuál es el efecto final. Si rompemos una de esas columnas que sostienen el templo de nuestro matrimonio, de nuestra casa. Separación. Primer principio: separación. ¿Separación de quién? Separación de mis padres. A partir de ese momento que decidí casarme, yo también decidí separarme de mis padres. Seguir con mis padres es un gran error. Otro error es que el padre quiera seguir, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Segunda columna, vamos a ver el texto como dice. 2:24. Y se unirá a su esposa. Entonces, ¿cuál es el segundo concepto? El segundo principio del matrimonio. Separación primero y después separación ¿de quién? De los padres. Unión ¿con quién? Con la esposa. Tercero. A ver, tercero. Y serán una sola compromiso. Seré una sola carne con mi esposa. El esposo, seré una sola carne con mi esposa. La esposa, seré una sola carne. Tengo un compromiso. Me comprometí con mi esposa. Se comprometió mi esposo conmigo. Es un compromiso.
¿Puedo romper el compromiso? No. Puedo, pero voy a romper la columna del templo de mi matrimonio, de mi casa. Si rompo esa columna, vamos a ver qué pasa. Cuarto, vamos a ver la frase, el versículo 25, porque terminó el 24, ¿no? Versículo 25. Y estaban los dos, ambos desnudos, Adán y quién, y su mujer, y no sé, intimidad. Cuarto punto, intimidad. Hermanos, hermanas, jóvenes que están pensando en casarse, estas son las 4 columnas. Las permite solo dentro del matrimonio. Separación de los padres. Estoy entrando dentro del matrimonio. Unidad una vez que estoy dentro. ¿Con quién? Con mi cónyuge. Compromiso de que no tendré otra persona más importante en la vida que, y no haré más feliz a nadie que a ti. A los demás los haré feliz como mis congéneres, pero a ti te haré feliz porque sos mi propia carne, ¿no? Mi propia carne. Y la única persona con la cual tendré, estaban los dos desnudos y no sé. Bueno, hoy en día ya a algunos no le interesa ni siquiera esta cosa. Por eso es que los matrimonios están como están, ¿no? Se sacan toda la ropa y se van a la playa, así como están, ¿cierto? Me preguntaban los hermanos en Italia, hermano, ¿y en la playa cómo es? ¿En la playa? ¿Se puede ir con la esposa? Sí. ¿Con los hijos? Sí. Ah, qué feliz que están, que estamos. Pero que no haya otro desnudo. Porque si hay otro desnudo, usted está revelando su intimidad para con los demás. Oh, hermano, eso es reformismo extremo. Usted haga lo que quiera, pero rompe la columna. Usted haga lo que quiera, vaya donde quiera, pélese delante de quien quiera, pero rompe la columna. Ese es su problema, ¿cierto? Claro que tenemos debilidades, por eso es que no tenemos que regalarnos a las debilidades. Absolutamente regalarnos a las debilidades. No cometa pecado gratis. Cuando uno está realmente tentado, cuando uno es verdaderamente tentado y sabe cuál es su debilidad, no se meta en el lugar prohibido, porque ahí es el lugar donde va a caer con más facilidad, va a romper la columna. Entonces, hermano, vaya a tomar baño a las 6 de la mañana, cuando todos los alcohólicos están durmiendo, ¿no? Porque cuando van a la playa de verano, todos van a bailar, alcohol y esto y el otro, y baile toda la noche, a las 6 de la mañana, planchados totales, no se levanta ni con un cañonazo. Entonces, a esa hora va usted y se baña, feliz, contento con su marido a las 6, hasta las 7. A las 7 empiezan a aparecer ya los 7, 8, 9, quién sabe. A la hora que empiezan a aparecer, te agarra sus cositas, se pone y se va. Y quiere a la noche, va a caminar por el agua con el pantaloncito remangado, así, las sayas, ¿cómo es la saya? La falda, y va caminando, feliz, contento con los chicos, caminar por el agua, por la orilla. Necesita sacarse toda la ropa para irse está rompiendo la intimidad de su familia. Hermanos, para los solteros la cosa es invertida. Todo lo contrario. Separación de los padres, en realidad es todo lo contrario, es unión. Porque el soltero se tiene que unir al padre. Papá, ¿qué te parece? ¿Qué hago? ¿Cómo la ves? ¿Qué experiencia tuviste? El que se casa se tiene que separar del padre, ¿no? Mamá, ¿qué hago? ¿Qué te parece? No, basta. Mamá, allá, tú, ahora, ¿a quién tiene que preguntarle? A tu marido. ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece? ¿Cómo pensás que podemos hacer? ¿No?
No, mamá, pero mirá que mi marido dice así, ¿qué te parece? Ay, no, hija, pero ese muchacho, yo le dije, no, basta. Luego, separación. Pero cuando sos soltero, cuando somos solteros, yo ya no soy más soltero, pero cuando son solteros, todo lo contrario. ¿A quién se debe unir? A los padres. ¿Tiene padres cristianos? Una semana. Mamá, ¿cómo hago? ¿Qué te parece? Mirá, me dijo así, me hizo asá, me hizo... Ah, hijita, mira, así, escucha a sus padres. Si no tiene padres cristianos, entonces escucha a quién. A los ancianos de la iglesia. Si no hay ancianos en la iglesia, que dentro de ellos está el pastor, busquen amigos cristianos. O el consejo del Espíritu, de la palabra de Dios, el último recurso, que es más mudo, pero siempre habla. Segundo, el segundo era unidad. Unidad en la familia era el segundo, ¿no? Unidad, nos unimos los dos. Pero cuando uno es soltero, ¿qué es? Distancia, atención. Porque no es solo unidad en la familia, la unidad de hablar, estemos unidos en la misma cosa. En la familia estábamos ya dentro del matrimonio, ¿no? Separación de los padres, pero entré en el matrimonio. En la soltería no, todavía no entré. Por lo tanto, yo con mi novia o mi novio conmigo no puede. ¿Qué unidad va a haber? Nos estamos poniendo de acuerdo, pero nada de querer venir a dormir no, nada de eso. Que pasamos no, que papá deja, y ahí hemos cometido muchas veces esos errores. También tenemos tiempo para subsanar. Tercero, separación. Era compromiso, en este caso es separación. Compromiso era un compromiso mutuo pero nosotros no estamos dentro del matrimonio. Por lo tanto, si no está dentro del matrimonio, nada de tener compromiso. Era una sola, ¿puedo ser una sola carne? ¿No? Tenemos que entender el principio de cada uno tiene su rancho, todavía no estamos juntos. Por lo tanto, separación. Los jóvenes quieren andar de la mano, mostrando la joya que tengo, mira. Pero hermanos, fenilalanina, ¿conocen esa? Creo que muchos la conocen. Esa hormona, fenilalanina, tiene un nombre extrañísimo. Demostrado, un joven le toca la mano a una joven y se disparan las fenilalaninas. Las fenilalaninas son motivadores de la suprarrenal. La suprarrenal es una secretora ¿de qué hormona? ¿De qué hormona? La hormona del miedo se llama. Adrenalina. Los adrenógenos se disparan y la persona no piensa más. Si la chica se acerca, él se acerca. Si se acerca más, se acerca. No es que, no te acerques, por favor. No te acerques. No, si usted le tocó la mano, o la chica al chico, o el chico a la chica, estamos hablando de los solteros, usted está perdiendo el control. No, pero yo me controlo. Ahora, una vez, 2 veces, pero estás en peligro. Porque entraste en terreno prohibido. Porque la adrenalina te controlará, no controlará jamás a la adrenalina. Que Jesús creó la adrenalina para que perdamos el control. Cuando te corre un perro rabioso, sale corriendo, salta un lugar, un puente, no sé qué cosa ahí que tenía pinche por abajo, lo que sea, al otro día pasa, acá salté yo. ¿Cómo salté? La adrenalina nos hace perder el control. En ese momento no sabemos nada. Y ahí pasa lo mismo con el noviazgo. Toca la mano. No, hermano, solo yo la mano le doy nada más. Le toca la mano, la fenilalanina te va a visitar. Entonces, la chica ahí, el joven aquí. Hermanos, eso es lo que nosotros nos enseñaban los pastores antes. ¿Cierto? Ahora el pastor pasa por ahí. No estamos hablando de todos, obviamente. Un pastor, 2 pastores, 3 pastores.
medio pastor, no sabemos. Pero ocurre así. Nosotros lo vemos. Nuestro pueblo tiene que revivir los principios. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 19. Tenemos que tener pastores a la antigua, sermones a la antigua, de cuño antiguo, padres y madres a estilo antiguo. Mensajes Selectos, tomo 1, 19 y 20. A estilo antiguo. Ay, qué anticuado que es. No importa, somos anticuados, pero es para protegerte. Pasa el pastor por ahí, ve, los jóvenes están de la mano y dicen, qué linda parejita. ¿Cómo qué linda parejita? Sí, es linda la parejita, pero hay que sentarlos a los dos y explicarles que están en peligro por tocarse la mano. Peligro por la adrenalina, no por tocarse la mano. Tocarse la mano es el acto, pero la consecuencia está en la adrenalina. Intimidad. Está girada, ¿no? Intimidad. ¿Tiene que haber intimidad? Alguien dijo, en vez de intimidad, la fórmula del SMINST. ¿Saben qué es eso? Sinceramente no lo puse ahí para que se rían, porque no es para reírse, es para llorar. Pero causa un poco de alegría, ¿no? Pero no es para reírse. Supriman. Alguien dijo eso, yo lo recordé leyéndolo, y está ahí. En vez de intimidad, se mira y no se toca. Como un vaso de cristal en el museo, ¿no? Se mira, ¿no? Y no se toca. Como una pieza exótica. Hace unos meses, menos de un mes, estuvimos con mi familia en Inglaterra visitando al hermano Banfi, no sé si alguno lo conoce. Y nos llevó de paseo, de visita al Museo Británico. Había muchas piezas del Egipto antiguo, ¿no? Y estaba una de las piezas, no es de Egipto esta parte, estábamos en otro sector, pero es el museo egiptológico más importante después del Cairo, el segundo más importante del mundo. Pero tiene una parte de Grecia. Y había el cilindro de Ciro, que es la cosa más relevante que se encontró hasta el día de hoy del imperio sirio, ¿verdad? Medo-persa, ¿no? Y estábamos los dos mirando ahí y no se leía bien, y yo que ya estoy medio pasando los 40, perdiendo, me arde un poco la vista, me acerco ahí cuando veo, señor, no toque. Pieza exótica, no se toca. Decía ahí, no se toca, ¿no? Pero yo no lo había dicho, estaba más abajo. Bueno, señor, no se toca. Así es. El joven o la no se toca. Si no toca, la columna permanece. Entonces, hermano, dejará. Porque quiero explicar un poquito con una pequeña ilustración. De mi vida, de lo que yo vi en mi vida, ese dejará. Y yo lo explico siempre así. Había un joven, cuando yo diga el nombre, algunos que nos conocemos cuando éramos jóvenes, porque yo crecí con algunos de los pastores que están acá, crecimos juntos y obreros, con Moisés, con Mario, con hermano Carlos, crecimos en la iglesia en Argentina. Entonces cuando yo diga el nombre, ellos van a saber, pero ustedes no van a saber, entonces yo no voy a decir el apellido. Estaba Manuel y Jenny. Manuel y Jenny. Y Jenny, Manuel estaba solito en Argentina. O sea, era otro país. Jenny no estaba solita. Jenny estaba con la mamá. La mamá era separada o viuda, no sé qué. Me parece que era separada. Y estábamos en una mesa, ellos estaban a punto de casarse, entonces estaban consultando a mí, ¿cómo hacemos? ¿Qué te parece? ¿Cómo parece? Y la mamá estaba feliz, dice en uno de los rincones en uno de los cantos de la mesa, dice, yo hermano Abel estoy felicísimo, felicísima. Ah, sí hermana, ¿qué pasó? Estoy feliz porque ahora vamos a tener una familia. Hace tanto que mi esposo me dejó, o me fue, o se murió, no me acuerdo qué pasó, pero no teníamos familia. Y ahora que llegó Manuelito a nuestra familia,
ahora vamos a tener una familia y vamos a vivir todos juntitos, feliz, contentos, vamos a formar una hermosa familia. Y Manuel, que era muy, vamos a decir entre comillas, cínico para hablar, cínico pero en el buen sentido, ¿no? Era un muchacho que hablaba muy despacito, pero se metía el cuchillo por el ojo. Con sus palabras, no estoy hablando que era mala persona, pero él decía justito le dice, perdón, suegra, ¿cómo es eso que vamos a vivir todos juntitos? Sí, claro, vamos a vivir todos, ahora somos una familia. Mira, tú vas a ser como nuestro padre, Jenny va a ser como nuestra hija y yo soy la madre de la familia. Dice, mire, ¿sabe qué, suegrita? El espíritu de profecía dice, y estuve leyendo bastante porque sabía que usted algún día me iba a decir eso, que la suegra que vivir a un día de camino. Y la mujer quedó verde, los ojos grandes, entonces dejará. Esa es la realidad. Se la dijo así, pero esa es la realidad. A un día el espíritu de profecía dice así, a un día de camino. Y para aquellos que se acuerdan, yo no me acuerdo bien, pensaba esta mañana pero no me acuerdo bien, por ahí lo voy a mezclar, tal vez ustedes me van a ayudar. Cuando hablamos de suegra, o hablamos también de quién, de suegro, porque mucho hablamos de la suegra, pero el espíritu de profecía dice que la suegra de Ruth era su mejor amiga. Entonces hablamos también de suegro, ¿no? ¿Por qué la suegra de Ruth era su mejor amiga? Porque no se intrometía en su vida. Hija, vive tu vida, ahora haz tu experiencia, yo ya tuve la mía. ¿Cierto? ¿Cuándo es que surgieron esas cosas de suegra? Cuando la suegra se quiere meter dentro de la familia, del matrimonio. Ahí viene el problema. Entonces, suegra a un día de camino, cuando la suegra, ¿cómo es? Yo, por ejemplo, yo sinceramente les digo, yo amo a mi suegra, como suegra, ¿no? Yo podría vivir con ella ahí, pero no vivo. En algunas circunstancias sí. Pero para respetar la columna, dejará. Yo sé que tal vez no sería ningún inconveniente para mí vivir con ella, pero es mejor mantener la columna. Y si te llevas muy bien, vive un tiempo, pero después, en ese tiempo, es tiempo de transición para buscar la salida urgente. Hay que volar del nido. No se puede tener dos nidos, ¿cierto? En un mismo lugar. Entonces, a un día de camino, le dijo Manuel, a un día de camino. La hermana quedó, y yo le dije, hermana. Dice, hermano, mire lo que está diciendo. Hermano, ¿es así? Como decía el dicho, no me recuerdo muy bien, pero ustedes me ayudarán. Tan lejos como para no venir en chancleta. No. Tan lejos para no llegar de maletas y tan cerca que no llegue pantuflas. Que no viva tan lejos que llegue de maletas. Eso. O que no viva tan cerca que llegue de pantuflas. Que llegue de pantufla, ¿no? Que viva ahí a 2 metros y viene de pantufla. ¿Ves? Por eso necesita mente joven. Nosotros ya estamos en la descendencia. ¿Qué ocurre si se derriba una o más columnas? ¿Qué ocurre, hermanos? Divorcio. En nuestra iglesia, lamentablemente, hay una ola de divorcios que yo estoy asustado. Estoy asustado. ¿Dónde estoy yo? En el campo italiano, no importa quién, cómo, ni cuándo, ni cómo se llama. 4 divorcios en un año. Me quedé, en los 4 años que yo ya estoy allá, no había, pero el último año decidieron todos poner la firma. Divorcio. Me divorcio por incompatibilidad de caracteres. Pero que no. Hoy hablaba el hermano Abelar, ¿no? Daniel. Incompatibilidad de caracteres. ¿Con quién te quieres casar? Con un programable que sea exactamente como tú, que tenga compatibilidad de caracteres. No existe incompatibilidad de caracteres. Claro que el otro tiene otro
carácter. ¿Y el tuyo? Entonces hay que vivir siempre con un ojo cerrado. Siempre hay que vivir con un ojo cerrado. Yo vivo con un ojo cerrado con mi esposa y ella vive con un ojo y medio cerrado. Si no, no funciona, hermanos. No funciona. Entonces, incompatibilidad de carácter. Me divorcio por incompatibilidad de carácter. Entonces, yo mirando un poco el universo de expresiones y de experiencias que hay en este sentido, tal vez los hermanos brasileños lo habrán visto, vi una información, un misionero protestante, llegó un joven y le dijo, ¿por qué te divorcias? Lo llamaron al misionero, al pastor ahí, y estaba el matrimonio y dice, nos queremos divorciar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te divorcias? Por incompatibilidad de caracteres. Muy bien, lo lamento mucho. Entonces, vamos a hacer la oración del divorcio. Vamos a ponernos de rodillas. El muchacho dijo, todo solucionado ya. Tan rápido así pensé que el pastor me iba a hacer una historia larga. No, hacemos la oración del divorcio y terminó el asunto. Se pusieron de rodillas, cuenta él, se pusieron de rodillas. Él le puso la mano encima y empezó a orar. Señor, a este joven, me parece muy ilustrativo, a pesar de que la otra parte del video que vi, la información no me interesó, pero esa es muy ilustrativa. Señor, a este joven con la mano encima, mátalo, Señor. Mátalo porque está rompiendo su promesa. Y gente que rompe promesas así, prometió a su esposa vivir por la eternidad con ella, fidelidad eterna, en las buenas y en las malas. Entonces le está rompiendo. Esta gente no sirve, Señor, mátalo. Y el muchacho empezó a sacar el hombro. No, que ¿cómo? La oración no era para... No. Gente como tú que no cumple su promesa, no sirve para nada. Sí, Señor, ahora mismo. Y el muchacho se levantó. No, está bien, ahora entendí. Entonces ahora le dijo el hombre, ahora vamos a hablar seriamente. Tú te vas a divorciar de tu esposa solo porque no te entiendes con ella algunos conceptos. ¿Qué quieres? Te casas con un robot que lo programas ahí. Ahora caricias, ahora sonrisa, ahora no es así, comida, ahora lávame la ropa. No es fácil, no existe. Yo cuando me casé, cuando no estaba casado, mi esposa era un ángel. Cuando dentro del matrimonio empecé a ver que ella tiene defectos. Y ella también empezó a ver que yo tengo defectos. Y yo leí una vez un libro de Charles Spurgeon, donde él dice, hace mucho tiempo, dice, la esposa de Charles Spurgeon, no, ella escribía él incluyó un parrafito de la esposa, dice, la esposa hablando, dice, Charles era mi pastor. O sea que el marido era el pastor. Y a mí eso me chocó, me tocó en el alma. Yo me quedé como chocado, ¿no? Choqueado se dice, ¿no? Como choqueado. ¿Seré yo el pastor de mi esposa? Porque nosotros somos pastores de todo, pero a veces con nuestra esposa metemos el codazo. Y para terminar, no sirve. El pastor tiene que ser pastor de la congregación. ¿Y en la congregación quién está? También. Entonces yo me preocupé, hermanos. Yo me preocupé y me dio ganas de llorar. Y hasta ahora me da ganas de llorar. Ahora, en este momento, si me acuerdo mucho, mejor cambio de tema porque me da ganas de llorar todavía. ¿Seré yo el pastor de mi esposa? ¿Será que mi esposa puede decir, mi esposo fue mi pastor? A veces nosotros le damos estudio bíblico a todo. Hablamos con todos. ¿Y mi esposa? Hasta con los hijos, sí. Estudio bíblico para que el hijo sea el pastor. Dentro de 20 años sea el pastor. ¿Y mi esposa?
Entonces, hermano, eso pasa no solo en la vida del pastor, ¿de quién más? Todos los hermanos. Me casé y después me empecé a olvidar de que mi esposa necesita ser la persona más importante del mundo. La persona más importante del mundo. Y si no estoy viviendo de esa manera, alguien podría decir cínicamente, ¿y para qué te casás? Pero no creo que sea la frase más correcta en este momento. Si no estás viviendo de esa manera, hay un poder que puede darnos la victoria. Amén. Por eso que estamos hablando del poder que necesita la familia. Hay un poder que puede darnos la victoria. Por mucho cuidado y prudencia con que se haya contraído el matrimonio, pocas son las parejas que hayan llegado a la perfecta unidad al realizarse la ceremonia del casamiento. La unión verdadera de ambos cónyuges es obra de los años subsiguientes. Llegamos a un matrimonio perfecto. Hasta ahí parecía, pero el matrimonio se desarrolla en los años subsiguientes, con los roces y con las caricias. Se crece. Yo aprendo a conocer a mi esposa me aprende a conocer a mí, tu esposa te aprende a conocer, tú aprendes a conocer a tu esposa, con los años subsiguientes. Eso es hogar cristiano. 190 era, ¿no? 90. Hogar cristiano. Página 90. Ese es un anónimo que es muy interesante. Nunca conocí a una esposa que quiera abandonar a su esposo cuando éste la hace sentir la persona más importante del mundo. Y viceversa. Nunca nos llamó ninguna esposa, nosotros que somos pastores, que estamos aquí, diferentes pastores que también salimos del pueblo, ¿no? Nosotros éramos miembros, laicos, que después nos rebajaron de categoría. Que un hermano, cuando yo fui ordenado al ministerio, el hermano me dijo: hermano, te felicito por tu ascenso. Le digo: hermano, ¿ascenso o descenso? No, por tu ascenso. Ah, le escuché mal, porque yo no entendió mal, porque yo no ascendí, yo descendí. No, si usted ahora es el pastor de la iglesia. Sí, pero antes yo era siervo, ahora soy siervo del siervo que sirve. O sea que estoy más rebajado ahora todavía. Si antes era siervo, ahora soy siervo del siervo. Si el pastor cree que antes era siervo, ahora es pastor, está para ser servido, está fundido. Entonces, hermano, en la iglesia, nosotros que somos pastores, vienen las hermanas a preguntar. Digo, jamás vimos, esta es una realidad, jamás vino una hermana a decirme: hermano, mi esposo me trata como una princesa. Yo soy la persona más importante del mundo para él. Hablamos, charlamos, compartimos, paseamos. ¿Qué más hay que hacer con una esposa para que se sienta feliz? ¿Qué más? A ver, los esposos. ¿Qué más hay que hacer con una esposa para que se sienta feliz? Ir a comer algún día, sacarla a comer a algún lugar donde te sientas solamente con ella, con los hijos, ¿no? Algunos dicen: no, dejamos los hijos en casa y vamos nosotros solos. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Yo cuando voy a comer afuera con mi esposa, a algún lugar, elegimos ahí un lugar donde se come más o menos una comida que nosotros aceptamos, que es parte de nuestra alimentación. Vamos con los hijos y nos alegramos de ahí. No es que tengo que estar ahí como cuando era novio ya pasó. Ahora están los hijos, están en el medio y son una maravilla. No, la dejo con mi suegra y me voy con mi esposo porque hace rato que no andamos solos.
¿Ya anduviste solo? ¿Tuviste el periodo para andar solo? Nunca. Nunca, aunque puede pasar, vienen las hermanas o los hermanos y dicen, me separo porque mi esposo me trata muy bien. Existe. Anónimo. Anónimo porque si no le tiran una piedra. Hay poder, hay poder en seguir el plan divino de 1 de Pedro 3.1. Hay poder, hermanos. ¿Cuál es 1 de Pedro 3.1? Léalo, por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Yo puse mal el versículo. O leyó mal la hermana. La segunda. El Evangelio según San Yo. Ahí. Asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿cuál es el segundo poder a seguir en el plan divino? Dice, esposas, someteos. La esposa, hermano, la esposa se debe someter al marido. Ahí está escrito. A menudo se pregunta, el espíritu de profecía, el hogar cristiano, página 99. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa dejar de poseer voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia, casada, está sujeta, entonces el marido puede. Lo que dice el marido, la esposa, ¿qué tiene que hacer? Su majestad. ¿Cierto? ¿Cómo no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Levante la mano. Ahora lea entonces la segunda parte del texto. Lea, hermana Luciana. Juliana, perdón. ¿La parte amarilla para abajo? No, todo. Maridos, amad. Lea. Maridos, amad. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada envidiable tiene la posición de la esposa. Si terminase como antes, ¿no? La esposa tiene que someterse ahí en el piso. Es muy dura y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Si terminase como primero, que la esposa tiene que decir todo que sí, entonces mejor que no se case porque va a terminar mal. Porque tiene un señor feudal, no un marido. Muchos maridos no leen más allá que estas. Que está sujetas. Que está sujeta, porque eso es lo que le interesa. Eso es lo que lee. Ahí terminó el versículo, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. Ahora, si el marido dice, siga, persona, es un error. Es un error imaginarse que en todo debe hacerse con ciega devoción, exactamente como dice su esposo. Entonces, hermana, querida hermana, porque esta parte del tema es para la hermana. La hermana, el marido dice, mira, querida, hoy no vamos a la iglesia. Nos quedamos acá. No, nos quedamos acá, por cualquier circunstancia. La esposa dice, sí, bueno, vos sos el marido, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos acá. Si es contra lo que el Señor dice, entonces yo me tengo mi opinión. Discúlpame, pero ¿qué te parece si oramos, pedimos la dirección divina? Me parece que estamos bien ahí. Pero si el marido dice alguna cosa que el Señor confirma, entonces la esposa, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Estar sujetas. ¿Qué significa estar sujetas? Que muchas esposas no quieren hacer caso al marido ni siquiera cuando tiene razón. Pero cuando el marido en el Señor tiene razón, ¿quién tiene la prioridad en la casa? ¿La cabeza o el cuerpo? La cabeza. Entonces, pero mi marido me está diciendo algo que está dentro de los parámetros cristianos. Entonces, voy a dejar que mi marido ejerza su responsabilidad dentro de la casa. Y eso no significa que soy una... Vamos a ver. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo,
¿Cuál es el espíritu de Cristo? Humildad, mansedumbre. ¿Cierto? Será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará una esclava, sino compañera de su esposo. Cuando la esposa le dice, sí querido, bueno, vamos a hacer lo que tú dices, ¿ella es una esclava? No es una esclava. Hay poder en seguir el plan divino de Éxodo 29, 38 y 39. Hay dos poderes más y terminamos nuestra reflexión. Disculpe que le tomé un poco más de tiempo, yo sabía que iba a tomar más tiempo, pero como ustedes vieron un seminario en 20 minutos, 30 minutos de un sermón no se puede hacer. Seminario y sermón son dos cosas diferentes. Entonces vamos a extraer un poco más con el permiso vuestro. Hay poder en seguir el plan divino de Éxodo 29, 38 y 39, hermanos. Yo he notado que la familia que practica este pedazo del plan divino tiene un poder muy diferente al de las otras familias. En mi vida como misionero lo he notado. He hecho esta estadística. La familia que no hace esto puede ver cómo está. La familia que hace esto, que vamos a ver qué es, puede ver cómo termina. Hermanos, hay una gran diferencia entre quien practica el plan divino del punto número 3, que yo lo coloqué ahí 3, ustedes pueden colocar el nombre que quieran, y el que no practica este plan divino. Por eso lo incluí dentro de un tema de matrimonio, porque me parece absolutamente radical y capital tener que nombrar este punto. Vamos a ver, Éxodo 28, 39, 38, ¿quién quiere leer? 29, 38 y 39, hermana. Esto es fuerte, de pie y fuerte. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Estadística. Una casa donde se realiza el culto familiar crea vínculos religiosos difíciles de romper. ¿Saben quién escribió eso? A.M. No, un gran filósofo pensador. Abel Morales. Hermano, ¿sabes por qué puse ahí eso? Abel Morales, solo para identificarlo. Para que podamos romper un poco el silencio, ¿no? Hermanos, eso es lo que yo noté en toda mi experiencia como misionero, como ayudante del Señor. La casa donde se realiza periódicamente, amablemente, cristianamente, porque también he visto casas donde el padre se para, terminó de hacer la oración más rápida posible y los hijos por acá, por allá, no fue culto, entonces yo no lo considero como culto. Estamos hablando de un culto donde el padre le dedica tiempo, por lo menos unos 10 minutitos para hacer un culto. No necesito hacer un culto porque después se aburren todos y después nadie quiere venir al culto. En una casa donde se realiza el culto de la familia, hermano, yo he visto que los vínculos familiares y religiosos son difíciles de romper. Difíciles de romper. Puede que un hijo se escape, el otro se vaya al mundo, pero 1, 2 o 3 pescó. Porque el padre está ahí como sacerdote de la familia. Viene a la mañana, pone su cordero encima del altar de sacrificio y sacrifica al Señor. Eso crea una impresión en la vida de los jóvenes que yo lo he visto, hermano, con mis propios ojos, y creo que ustedes lo han visto, no estoy diciendo nada de otro mundo. ¿No es así? La casa donde el culto familiar es algo sagrado a la mañana y a la noche. Y terriblemente quiero decir que hay familias de nuestra iglesia, y son las menos, gracias a Dios, he encontrado muy pocas, a veces dice, no sabíamos que había que hacer el culto. Es rarísimo, en nuestro pueblo eso es como el cilindro de Ciro, una pieza rara, alguien que no sepa que hay que hacer el culto en nuestro pueblo, pero hay piezas raras. Conducción del niño 490. No me siento segura, dice el espíritu de profecía, hablando la sierva del Señor. Por una sola noche, los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. La hermana White dice, no me siento segura por una sola noche, ¿dónde?
En la casa donde no se realiza el culto familiar. Dice ella, si sigue el texto, ustedes lo pueden buscar, está ahí, Construcción del Niño 490, párrafo 2. Dice ella, me voy a dormir con un temor porque los ángeles de Palindo envuelven la casa. Ay, qué terrible. Entonces, es una herramienta para mandar vía, para echar a los demonios. Mandar vía en italiano. Echar. ¿Se hace el culto en su casa? No importa quién. No, en la mía no importa. Se hace, porque todos sabemos aquí, por eso digo, una pieza rara que alguien diga yo no sé, pero a veces sabemos y no lo hacemos. A la mañana, ¿qué nos pasa a la mañana? ¿Qué ocurre cuando los padres dejan de hacer el culto porque están muy apurados? ¿Qué ocurre? El culto familiar no debiera ser gobernado por circunstancias. Al hacer esto, inducís a vuestros hijos, a los míos, inducimos a nuestros hijos ¿a qué? A considerar la oración como algo sin. Y si crezco como un niño en una familia, estamos hablando de matrimonio, ¿es importante esto o no? Si yo crezco en mi familia sin hacer el culto y sin considerar la importancia de la oración, ¿qué poder voy a tener si la oración es una herramienta, es un puente que me une al Señor para obtener ¿qué cosa? Poder. El poder de Cristo, el poder de Jesús, el poder de nuestro Salvador, el poder. Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina. Deseado de toda la gente, página 16. La humana, ¿para qué servía? Nos daba el ejemplo para vencer. La divina, el poder para vencer. Jesús tenía dos naturalezas. Deseado de toda la gente, página 16. La humana para darnos el ejemplo para vencer. La divina para darnos el poder para vencer. Si yo no oro, ¿cómo puedo tener el poder de Cristo para vencer? Puedo tener el ejemplo, puedo leer tanto de Jesús, pero si yo no oro para extraer la parte divina de Jesús, Jesús será, como para los musulmanes, un personaje bíblico. Qué terrible que Jesús sea un personaje bíblico para nosotros, solamente. Entonces, hermanos, mucha oración. Carlos Linares, ¿puedes leer este texto? Y te vas a acordar, ¿no? De ese texto. La escuela misionera lo aprendí. Mucho poder, poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. El hermano Carlos Linares hizo la escuela misionera conmigo hace casi 20 años atrás. 18, no sé cuántos ya. Y había un joven, ¿te recuerdas, no, hermano Carlos? Había un joven que siempre repetía esta frase. Era un joven muy simple, casi no se destacaba entre los jóvenes. Pero ese joven me metió una frase en la cabeza que hoy, después de casi 20 años, no me la puedo sacar. A pesar de que no soy tan fiel a esa frase, como todos nosotros que estamos luchando, ¿cierto? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración. No me olvidé más de esa frase. Y creo que ustedes no se van a olvidar más de esa frase. Es terrible esa frase, es muy fuerte. Parece nada, pero es mucho. 4, y creo que es el último. El plan divino a seguir. Hay poder en seguir el plan divino de 1 Corintios 4:2. Quiero tener poder en mi familia. Este es un punto crucial dentro de la familia. 4:2. ¿Quién quiere leer, por favor? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Entonces, hermanos, administradores de Dios, ¿cómo enseñar a los niños jóvenes a usar mejor su dinero? ¿Cómo? Sea que lo suplan los padres o los adquieran por sus propias ganancias. Que los niños y las niñas aprendan a elegir a comprar su propia ropa, sus libros y otros artículos necesarios. Y al llevar la cuenta de sus gastos aprenderán el valor del empleo del dinero como no podrían aprenderlo de otra. Queremos nosotros administradores para nuestra iglesia, queremos formar nuevos pastores, queremos formar nuevos misioneros, tenemos mucha falta de eso. ¿Por qué? Porque en nuestras familias no lo estamos formando con esos principios.
y surgen jóvenes inestables. Después vamos a ver, de 20 jóvenes, ¿cuántos jóvenes podemos usar para la misión? Si hay uno o dos es mucho. Hermano, no estoy diciendo una estadística muy lamentable. Entre 20, si hay uno, dos es mucho. Pero trabajando con ellos, educándolos, reeducándolos, desaprendiéndolos y aprendiéndolos de nuevo, entonces podemos tener. Pero hay que hacer mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ¿quién no lo hizo antes? ¿Quién tenía que haberlo metido en la escuela misionera de su casa antes? Los padres, pero no. Cuando sea grande que vaya a la escuela misionera. Allá tenemos el problema nosotros. Tenemos que sacarle toda la escoria para poner de nuevo. Entonces, hermanos, último punto. Hay poder en seguir el plan divino de Proverbios 22:6. Enseña al niño en su camino, o instruye y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los padres que antes eran negligentes, pero ahora quieren establecer reglas adecuadas para sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? Confesarles. Hijo, ¿qué tiene que ser? Humilde. No, el padre no quiere confesar que se equivocó en la familia, en la educación de la familia. No, quiere volver. El Señor te dará poder. ¿Para qué? Para vencer, para hacer de nuevo tu familia, rehacerla. Dios tiene el poder de crear. Dios puede crear de nuevo tu familia, tu vida, tu corazón. Jesús es el poder que nosotros estamos precisando. Entonces, yo necesito confesarle: papá se equivocó, papá no hizo bien, papá hizo así. ¿Te acuerdas que papá le gritaba a mamá? ¿Te acuerdas que una vez yo le levanté la voz a mi esposa? No le levanté muy fuerte la voz, pero me puse firme, ¿no? Le dije a mi esposa: no, hija, eso no va, y hasta luego, a otra cosa. Y me fui. Y vino mi hijito atrás: papá, ¿por qué le gritaste a mamá? No, hijito, yo no le grité porque, ¿sabes? Con tu mamá, que no, esto, el otro. No, ¿por qué tú le gritaste a mamá? Hijito, vamos a arrodillarnos, ponemos de rodillas. Perdóname, tenés razón. Papá estaba enojado, estaba pasado de vuelta y hizo mal. Vamos a llamar a mamá acá, vamos a hacer la oración. Hicimos una oración juntos y le dije: Señor, perdóname. Y después: hijo, perdóname. Mamá, perdóname, porque yo no tenía que haber hecho eso. Hijito, perdóname, te di un mal ejemplo. Y se acabó. El muchacho se fue a jugar por ahí. Yo quedé medio fuera de foco, pero aprendí la lección. ¿Cierto? El Señor trajo la burra de Balaam para hablarme. ¿Sí? Que a veces nosotros vamos por el camino ahí, no tienen que hablar los burros. O sea, los que no hablan tienen que hablar. Confesémosle, hermanos, queremos cambiar, hay tiempo para cambiar. Como hizo Jacob. Jacob trajo toda su familia, se arrepintieron, metieron todos los ídolos abajo de la tierra, ¿se acuerdan? Génesis 32:1. Todos los ídolos abajo de la tierra, empecemos todo de nuevo. A veces cuando le gritamos a nuestros hijos terminan haciendo esto, los confunde y les hace temer decir la verdad. Entonces, ¿qué criamos? Padres gritones que crían niños mentirosos. Y así tenemos mentirosos en la iglesia, mentirosos para ser misioneros, y después crece pastor mentiroso. Porque esa actitud la acompaña toda la vida. Ese 4 se metió ahí. Hay poder en seguir el plan divino en Tito, y este es el último, 2, 6 y 7. 2, 6 y 7. ¿Quién quiere leer, por favor? Es el último pensamiento que me pareció sabio ponerlo ahí de parte del Señor. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, hermanos, hablamos de los niños, ahora hablemos un poco de los jóvenes. 2 palabras. ¿Por qué la palabra de Dios ya no tiene influencia sobre los jóvenes? ¿Por qué? Muchos de nuestros jóvenes, o por lo menos 90%, 99,9% de nuestros jóvenes, estamos viendo eso en esta generación embrujada,
como dice el Espíritu de Profecía, esta generación embrujada, ¿sí? A mí es una frase que me golpea mucho, no es una frase que me gusta, pero es una frase que me golpea. En esta generación embrujada en la que yo vivo, en la que ustedes viven y somos contemporáneos, esta generación embrujada, la enseñanza de la Escritura no tiene mayor efecto sobre los jóvenes porque tantos padres y maestros que profesan creer la palabra de Dios negamos su poder en sus vidas. Entonces, vuelve de nuevo. Salmo 73, 22. Para no ofender. Tal vez alguno se ofenda, ¿no? Si hay alguna bestia, que no levante la mano. Porque si hay alguno que todavía está en esta condición, es una buena condición. Porque alguien podría decir, no, me está diciendo bestia. No, es una buena condición porque en este caso el salmista que estaba diciendo, yo me reconozco una bestia, Señor, ¿qué necesito? Salmo 73, 22 tiene que crecer así de grande en mi cabeza. No chiquitito, así gigante en mi cabeza. Yo, Señor, era como una bestia, no entendía. Entonces, me despido con este pensamiento. Educación, página 28. Y con eso nos vamos a comer bien atragantados. Para alcanzar el ideal que en lo más íntimo reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder para la familia. ¿Cuál es? Ese poder es Cristo. Vamos a los pies de Jesús y Jesús nos dará su naturaleza divina. Su naturaleza humana nos dará el ejemplo. Su naturaleza divina nos dará el poder para vencer y para formar familias sólidas, reformistas, reformadoras, que salgan de ahí adentro reformadores y no familias que se anden quejando que el pastor está muy anticuado. Cuanto más anticuado el pastor, más alegría tenemos que tener. Si trae un pastor moderno, traiga un pastor anticuado. Aunque sea un joven, si es moderno, traiga un pastor anticuado. Aunque sea más joven que este joven que vino, que es moderno. ¿Me entendieron? Viene un joven que es medio moderno, después viene otro jovencito, más jovencito que el joven que mandaron, pero es más anticuado que el joven que mandaron. Prefiero el más jovencito porque es más anticuado que el joven que mandaron. Con esa confusión vamos a comer.